¿Ha estado sintiendo un peso extraño en su entorno doméstico? ¿Dificultad para dormir? ¿Cansancio que parece no tener explicación? ¿O esa sensación de que algo simplemente no está bien? Quizás ni siquiera lo sepas, pero muchos de estos trastornos pueden estar relacionados con cargas espirituales invisibles que afectan tu bienestar e incluso tus emociones. Pero hoy quiero revelaros un gesto sencillo, inspirado en los consejos del Padre Pío, que ha ayudado a muchas personas a transformar por completo la atmósfera de su hogar. Poner agua salada debajo de la cama puede parecer un detalle pequeño, pero lo que sucede después suele ser sorprendente. Imagina volver a tener noches de sueño tranquilo, sintiendo tu corazón más ligero y tu espíritu fortalecido. Sí, es posible, y descubrirás cómo, porque cuando la fe se combina con la acción, lo imposible comienza a moverse. Quédate conmigo y permítete experimentar esta transformación. Imagínate un gesto tan sencillo, hecho con fe, poder abrir espacio para una verdadera transformación en tu hogar e interior. El Padre Pío siempre decía que la protección espiritual comienza en los detalles de nuestra vida diaria, y cuando pones agua salada debajo de tu cama, no solo estás repitiendo un hábito, estás invitando intencionalmente la paz de Dios a habitar tu espacio. Créanme, muchas personas que vivían rodeadas de conflictos, insomnio o esa constante sensación de opresión fueron testigos de cambios profundos tras adoptar esta práctica. Y no se trata de magia, se trata de fe. Fe en un Dios que actúa incluso en las cosas más pequeñas y que utiliza gestos sencillos para recordarnos su cuidado constante. Ahora, quizás estás pasando por un momento en el que sientes el peso de las preocupaciones, cuando tu descanso ya no es el mismo y las luchas del día parecen invadir hasta tu sueño. Si es así, no te desanimes. Cada noche es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Cada oración, por más sencilla que parezca, tiene un poder que quizá ni siquiera imaginas. Y por eso os digo, confiad, da ese paso, prepara tu agua salada con el corazón abierto, entrega tu angustia a Dios y permite que Él renueve no solo tu entorno, sino también tu esperanza, porque cuando crees que el cambio es posible, el cielo se mueve a tu favor. Que esta sea una nueva etapa en tu caminar, donde cada noche traiga descanso, cada mañana renueve tus fuerzas y cada día fortalezca aún más tu fe. Imagina por un momento que llegas a casa después de un día agotador, con el cuerpo cansado, la mente agitada y el corazón agobiado por preocupaciones que insisten en no dejarte en paz. Cuando te acuestas en la cama, lo único que deseas es un sueño tranquilo, un descanso que renueve tus fuerzas. Pero en cambio las horas pasan y el sueño no llega. O bien cuando llega es ligera, inquieta, permeada de sueños extraños y de un sentimiento de opresión difícil de explicar. Si alguna vez has pasado por esto, debes saber que no estás solo. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, vivimos en ambientes cargados de energías que afectan nuestro descanso, nuestro equilibrio emocional e incluso nuestra salud espiritual. Es en este contexto que el simple gesto de colocar agua salada debajo de la cama, inspirado en el consejo del Padre Pío, puede revelarse como una práctica de profunda transformación. No es un acto místico ni supersticioso, sino un ejercicio de fe, una entrega sincera que invita a la presencia de Dios para restaurar la paz en nuestro hogar. Ahora imagina preparar esta agua salada con todo tu corazón. Mientras mezclas los elementos, oras en silencio, pidiendo al Señor que purifique cada rincón de tu habitación, que se lleve todo lo que no viene de Él. Al colocar el recipiente debajo de la cama, estás haciendo más que un gesto simbólico. Estás declarando con tu fe que tu casa es un territorio de paz, que tu descanso está en manos de Dios y que allí ninguna influencia contraria prevalecerá. Y lo que ocurre después, como muchos atestiguan, es sorprendente. Poco a poco el sueño se hace más profundo, las noches más serenas, la atmósfera más ligera. Esa tensión invisible se disipa y en su lugar surge una nueva atmósfera de esperanza, de tranquilidad, de renovación. Y por eso, si hoy te sientes cansado, abrumado o incluso perdido en medio de las luchas cotidianas, recibe esta palabra de motivación.
Nunca subestimes el poder de un corazón que cree. Pequeñas acciones realizadas con fe abren puertas a grandes bendiciones. No te desanimes, permítete experimentar esta transformación. Confía en que Dios ya está trabajando detrás de escena en tu vida y que días de paz y renovación se están preparando para ti. ¿Alguna vez te has preguntado si algunos gestos cotidianos sencillos pueden tener un poder espiritual mucho mayor del que imaginamos? ¿Qué pasaría si te dijera que colocar un vaso de agua salada debajo de tu cama puede desencadenar cambios profundos en tu hogar y en tu vida espiritual? Bueno, quizá nunca hayas oído esto antes, pero hoy lo entenderás. Lo que estás a punto de descubrir ahora tiene raíces antiguas y está vinculado a las enseñanzas de uno de los santos más queridos y respetados de la Iglesia Católica, el Padre Pío. A menudo, en medio de las prisas de la vida y de las dificultades que afrontamos, sentimos que nuestro hogar, que debería ser un remanso de paz, acaba cargando con un peso invisible, sensación de cansancio constante, insomnio, tensión inexplicable. ¿Lo has experimentado alguna vez? Sepa que no estás solo. A lo largo de los años, innumerables creyentes han informado que estas sensaciones pueden estar vinculadas a influencias espirituales que se acumulan en el entorno. Y aquí viene la práctica que vamos a revelar hoy. El Padre Pío, conocido no solo por sus dones extraordinarios y sus estigmas, sino también por su sabiduría espiritual, enseñó que la fe debe vivirse en gestos concretos. Sabía que los objetos simples, cuando se utilizan con intención y oración, se convierten en instrumentos de bendiciones y protección. Y entre estas prácticas poco conocidas está el uso del agua salada, un elemento cargado de simbolismo cristiano, asociado a la purificación y la renovación espiritual. Imagínense, un gesto tan simple, colocar un recipiente con agua y sal debajo de la cama, y los informes de transformación que surgieron de ello. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. Muchas personas informan que después de adoptar esta práctica inspirada en las enseñanzas del Padre Pío, comenzaron a notar cambios sutiles, pero poderosos, en su entorno hogareño e incluso en su propio bienestar. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el verdadero significado detrás de esta combinación simbólica? Y lo más importante, ¿cómo puedes hacerlo correctamente para obtener estos beneficios? No es una superstición ni una fórmula mágica. Hablamos de un gesto de fe, un acto que conecta lo visible con lo invisible, que nos ayuda a alinear nuestro espacio físico con la presencia protectora de Dios. Y cuando entiendes qué hay detrás de esta práctica, todo tiene sentido. Así que, prepárate. Lo que sigue te mostrará de dónde proviene esta práctica, cuál es la fuerza espiritual detrás del agua y la sal, y cómo puedes aplicarla en tu hogar hoy. Quédense conmigo, porque ahora vamos a profundizar aún más en esta enseñanza tan especial del Padre Pío. Entonces, como te estás dando cuenta, no es el objeto en sí el que tiene el poder, sino la fe con la que lo usas. El agua y la sal, al combinarse con una intención de oración, se convierten en un canal de protección y purificación. Y al colocarlo debajo de la cama, este simple gesto crea un ambiente espiritualmente más ligero y protegido. Muchas personas informan que duermen mejor, que las pesadillas desaparecen y que se despiertan con una renovada sensación de paz. Es increíble cómo prácticas tan simples pueden impactar profundamente nuestra vida diaria. Ahora dime, ¿ya sabías de esta práctica? ¿Alguna vez has sentido algo similar en tu hogar o tienes alguna experiencia con gestos de protección espiritual? Si este tema resuena contigo, deja un comentario a continuación con lo que más te ha tocado hasta ahora o comparte cómo sueles cuidar la energía espiritual en tu hogar. Me encanta leer cada historia que compartes aquí. Así es como nuestra comunidad se fortalece, a través del intercambio y el aprendizaje mutuo. Y si este mensaje te está ayudando, aprovecha y dale like al video. Esto ayuda mucho a llevar este contenido a más personas que, como tú, buscan fortalecer su fe y proteger su hogar. Cada like, cada comentario y cada nueva suscripción es lo que hace que este canal crezca y llegue a más corazones. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir siguiendo estas revelaciones y prácticas inspiradas en santos como el Padre Pío,
suscríbete al canal aquí. De esa manera no te perderás nada de lo que viene, porque hay muchas cosas especiales que compartiré en los próximos videos. Ahora avanzando, profundicemos aún más en el significado espiritual detrás del agua y la sal y entendamos cómo esta práctica puede transformar no solo el entorno de su hogar, sino también su propia experiencia de fe. Cada día que pasa, más personas redescubren prácticas sencillas que conllevan un profundo poder espiritual. Y cuando hablamos de poner agua salada debajo de la cama, no estamos entrando en el territorio de la superstición o la creencia vacía. De lo contrario, estamos tocando una enseñanza que conecta directamente con verdades ocultas de la tradición cristiana y católica, prácticas que a lo largo de los siglos han servido como instrumentos de protección, purificación y renovación espiritual. Por eso es tan importante comprender el significado de estos elementos para que este gesto no se realice de forma mecánica, sino con plena conciencia de su impacto. El agua, desde el comienzo de la historia de la salvación, lleva consigo un poderoso simbolismo. Representa la vida, la renovación, la limpieza de las impurezas. Recordemos el bautismo, uno de los sacramentos más importantes de la fe cristiana, que se realiza con agua, simbolizando el renacimiento espiritual. El agua es vista como aquello que lava no solo el cuerpo, sino el alma, lo que nos conecta con el Espíritu Santo. En los Evangelios vemos numerosos pasajes en los que Jesús utiliza el agua como símbolo de vida eterna, como en la conversación con la samaritana junto al pozo cuando dice: «El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás». Esto nos muestra cómo, espiritualmente, el agua no es un elemento cualquiera, es un conductor de bendiciones. La sal, a su vez, tiene un significado simbólico igualmente profundo. En la Biblia, la sal se menciona como un elemento de conservación y pureza. En el libro de Levítico, por ejemplo, Dios ordena que toda ofrenda sea sazonada con sal como señal de un pacto eterno. Jesús también nos recuerda: vosotros sois la sal de la tierra. La sal, por tanto, es lo que impide la corrupción, lo que mantiene la integridad, lo que purifica. No es casualidad que la Iglesia, al bendecir el agua bendita, añada también frecuentemente sal exorcizada, precisamente para potenciar el poder purificador de este sacramental. Cuando combinamos estos dos elementos, agua y sal, creamos una poderosa herramienta espiritual que actúa tanto en el entorno físico como en el ámbito espiritual. Es un gesto que lleva intención, que comunica a nuestra mente y corazón la búsqueda de limpieza y protección, que fortalece nuestra mentalidad de fe y confianza en la acción de Dios. A menudo vivimos en entornos llenos de tensión, conflictos y emociones negativas que, sin darnos cuenta, afectan nuestro bienestar. El uso consciente del agua salada debajo de la cama es una invitación a transformar estos espacios, un llamado a restaurar la paz y la armonía en el hogar. Y aquí vale la pena destacar: no es el ritual en sí el que obra milagros, sino la fe que ponemos al realizar el gesto. Esta es la verdad oculta que a menudo se pierde cuando las personas tratan las prácticas espirituales como si fueran fórmulas mágicas. Lo que realmente hace la diferencia es la disposición de nuestro corazón, nuestra entrega sincera a Dios y nuestra apertura a permitir que su presencia llene el ambiente. Por eso, cuando alguien coloca agua salada debajo de la cama, con una oración sincera, con el profundo deseo de purificar el espacio y alejar todas las influencias negativas, este simple gesto se convierte en un acto de fe con gran impacto. Y veamos cómo esto se conecta con las enseñanzas de santos como el Padre Pío. Siempre destacó la importancia de las pequeñas prácticas devocionales, de la vida de oración diaria, del cuidado del ambiente espiritual del hogar. No son solo los grandes actos los que construyen un sólido camino espiritual, sino la constancia en los detalles, en los gestos sencillos que llevan un gran significado. Es detrás de escena de la vida, en los momentos de retiro y oración en casa, que fortalecemos nuestra conexión con lo divino. Así, cuando entendemos el verdadero significado del agua y la sal, nos damos cuenta de que estamos ante una práctica que dialoga con la esencia de nuestra fe. No es superstición, es una práctica con profundas raíces en la tradición cristiana. Es un medio para hacer visible lo que deseamos en lo invisible, un hogar protegido,
una mente en paz, un espíritu fortalecido. Y cuando nos abrimos a esto, empezamos a notar cambios sutiles pero muy reales que transforman nuestra vida diaria. Ahora dime, ¿ya conocías este rico significado del agua y la sal? Escribe la frase "fe que purifica" en los comentarios si este mensaje tocó tu corazón hoy. Realmente quiero saber cómo este contenido está resonando en usted y por favor, continúe con la explicación de manera normal. A lo largo de su viaje de fe, es posible que haya notado que las prácticas espirituales más poderosas no siempre son las más complejas. A menudo es precisamente en la sencillez de los gestos cotidianos donde se esconden las verdades ocultas más transformadoras. El Padre Pío entendió esto de manera profunda. Fue un hombre que vivió en intensa comunión con Dios y el mundo espiritual. Incluso en medio de las experiencias místicas y los dones extraordinarios que poseía, nunca dejó de valorar las pequeñas prácticas que fortalecían la vida espiritual de los fieles. Entre las innumerables recomendaciones que el Padre Pío hacía a quienes buscaban su guía, hay registros y testimonios de devotos que escucharon sus consejos sobre cómo proteger su hogar y su familia de las influencias negativas. Y una de estas pautas implicaba el uso de agua salada, no como una fórmula mágica, sino como un gesto de fe, un escudo espiritual para el ámbito doméstico. Según relatos de creyentes que vivieron cerca de él o que recibieron estas instrucciones a través de personas cercanas a él, colocar un recipiente con agua y sal debajo de la cama tenía el propósito de neutralizar las pesadas cargas espirituales y crear un campo protector contra las perturbaciones que a menudo actúan tras bastidores en la vida. Te sorprenderá cómo esta práctica ya ha cambiado la vida de muchas personas. Hay relatos de creyentes que, después de años de sufrir noches sin descanso, sentimientos de opresión espiritual y fatiga inexplicable, experimentaron una transformación impresionante en su bienestar después de adoptar este simple gesto. No se trata de una superstición cualquiera, sino de una práctica cargada de intención, basada en siglos de tradición cristiana y enriquecida por el testimonio de un santo que conoció como pocos las realidades espirituales invisibles. Cuando reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de cómo nuestras decisiones diarias pueden tener un profundo impacto en nuestro entorno y en nuestra propia paz interior. La mentalidad con la que llevamos a cabo estas prácticas hace toda la diferencia. Si pones agua y sal debajo de tu cama simplemente como un ritual vacío, difícilmente notarás ningún cambio. Pero si lo haces con fe sincera, con oración auténtica, queriendo purificar el ambiente e invitar la presencia de Dios a tu hogar, los resultados pueden ser sorprendentes. Es interesante notar cómo el Padre Pío siempre enseñó que el mundo espiritual está en constante movimiento y que hay momentos en que ciertas prácticas se hacen aún más necesarias. Vivimos en tiempos en los que muchos hogares se vuelven vulnerables a influencias externas, ya sea por conflictos familiares, palabras cargadas de negatividad o incluso pensamientos pesados que persisten en el ambiente. Prácticas como esta sirven precisamente para restablecer el equilibrio espiritual del hogar, creando un espacio más luminoso, más armonioso, donde la gracia de Dios pueda actuar libremente. Al comprender esta perspectiva, comenzamos a ver la práctica del agua salada como parte de un viaje de transformación interior y exterior. No se trata solo de purificar el entorno físico, sino también de fortalecer nuestra propia disposición espiritual. Cada gesto que hacemos con intención y fe refuerza nuestra conexión con lo divino y nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Es como si estuviéramos constantemente ajustando la armonía de nuestro hogar con la presencia de Dios, para que cada rincón de la casa se convierta en un espacio de refugio y bendición. Este tipo de práctica nos invita a mirar más allá de la superficie, a darnos cuenta de que hay mucho más en juego de lo que se ve a simple vista. El Padre Pío lo sabía y por eso recomendaba a los fieles estar siempre atentos a las influencias espirituales que rodean nuestra vida diaria. Y al adoptar prácticas como esta, damos un paso consciente hacia un entorno más protegido, alineado con la paz que viene de arriba. Si este entendimiento te trajo nuevas reflexiones, escribe aquí en los comentarios la frase ambiente renovado.
Realmente quiero saber cómo este mensaje está tocando tu corazón y continuar con la explicación normalmente. Ahora que entiendes el verdadero significado detrás de esta práctica y por qué ha sido tan recomendada por devotos e inspirada por enseñanzas como las del Padre Pío, es importante saber cómo realizarla correctamente. Y aquí quiero que veas esto no como un ritual mecánico, sino como una extensión de tu viaje espiritual. Un momento en el que te detienes, te recoges y decides transformar la atmósfera de tu hogar con fe e intención. Todo comienza con la preparación. Elige un recipiente sencillo, ya sea de vidrio o cerámica, algo que creas que quedará bien debajo de tu cama. Evite el plástico o los materiales frágiles para garantizar que el recipiente sea seguro durante todo el periodo de uso. Llene este recipiente con agua limpia. No tiene por qué ser agua bendita, aunque si tienes la oportunidad de utilizarla, sin duda realza aún más el gesto. Luego añade una buena cucharada de sal gruesa. La sal gruesa es ideal porque conlleva un simbolismo más fuerte de purificación y protección. Mezclar ligeramente, preferiblemente con las yemas de los dedos, convirtiéndolo en un pequeño acto de entrega y oración. Antes de colocar el recipiente debajo de tu cama, es muy importante que tomes un momento para orar. Este es el detalle que realmente da fuerza espiritual a la práctica. No basta simplemente con colocar la taza o el cuenco. Es tu intención, tu apertura del corazón, lo que activa el propósito de esa acción. Una oración sencilla, como un Padre Nuestro o un Ave María, es un excelente comienzo. Pero también puedes hablarle a Dios con tus propias palabras, pidiéndole que purifique el ambiente, que retire cualquier energía o influencia que no venga de Él y que su paz reine en ese espacio. Imagina este momento como un verdadero diálogo íntimo, un gesto de confianza y entrega. Luego de orar, coloca con cuidado el recipiente debajo de la cama, a la altura del cabecero. Déjalo allí durante la noche mientras duermes. Mucha gente opta por mantener el agua salada durante 3 noches consecutivas, renovándola cada día. Otros prefieren usarlo semanalmente, en los momentos en que sienten que el ambiente está más tenso. Lo importante es que observes cómo te sientes y permitas que el Espíritu Santo te guíe en la frecuencia ideal. Ahora bien, lo que ocurre después suele ser sorprendente. Hay muchas personas que informan haber notado un cambio significativo en el entorno durante las primeras noches. Uno de los primeros signos más comunes es una mejora en la calidad del sueño. Muchas personas dicen que comenzaron a dormir más profundamente, sin interrupciones, despertándose con una sensación de ligereza y renovación. Otros informan que las pesadillas frecuentes han cesado y que la atmósfera en el dormitorio se ha vuelto más pacífica. Además, hay quienes notan la diferencia en el propio envase. A medida que avanza la noche, el agua puede volverse turbia o la sal puede acumularse de forma extraña. Aunque esto no es una indicación científica, simbólicamente muchos lo interpretan como señal de que las cargas espirituales han sido absorbidas. Y a pesar de eso, lo más importante es la transformación que ocurre dentro de ti y en el entorno que te rodea. Con el tiempo, podrás empezar a notar que tu hogar se convierte en un espacio más acogedor y luminoso, un verdadero refugio espiritual. Las pequeñas tensiones familiares tienden a disminuir, la mente se vuelve más clara, e incluso los visitantes a menudo comentan lo diferente que es el entorno. Todo esto es reflejo de la decisión consciente de cuidar no solo lo físico, sino también lo espiritual. Cuando cultivamos un ambiente de paz y protección, nos alineamos aún más con la presencia de Dios en nuestro hogar. Esta práctica es una expresión concreta de nuestra fe en acción. Es una manera de reforzar diariamente nuestra mentalidad de que estamos llamados a vivir en entornos que reflejen la paz y la luz de Cristo. Y es interesante cómo, al incorporar esto a nuestra rutina, también nos volvemos más atentos a otros aspectos de la vida espiritual, creando un ciclo de crecimiento continuo. Ahora dime, ¿ya sabías este paso a paso? ¿O alguna vez has hecho algo similar en tu casa? Escribe la palabra protección espiritual en los comentarios. Así sabré que estás siguiendo cada detalle de esta práctica tan especial y continuar con la explicación con normalidad a medida que más personas se abren a esta práctica, que es tan simple y sin embargo
tan llena de significado espiritual, surgen historias que conmueven profundamente a quienes las escuchan. Y es imposible no notar cómo los pequeños gestos de fe, cuando se hacen con corazón sincero, generan un verdadero impacto, sacando a la luz una verdad oculta de nuestro camino. Lo que hacemos en el mundo visible tiene resonancia en el invisible. Uno de esos relatos provino de una mujer llamada Clara, una devota de larga data que, durante meses, había estado luchando con noches de insomnio, una constante sensación de pesadez en el pecho y un entorno familiar que siempre parecía tenso. Siguiendo la recomendación de una amiga que también seguía los consejos del Padre Pío, decidió probar la práctica del agua salada. Al principio confiesa que lo hizo de manera sencilla, sin muchas expectativas, solo como un gesto de entrega, pero la transformación era evidente. Ya en la primera semana, notó que su sueño se hizo más profundo. Las pesadillas cesaron y la atmósfera en la casa parecía más liviana, más acogedora. Más aún, informó que, con el tiempo, incluso su relación con su familia mejoró, como si se hubiera levantado un velo de tensión. Otro testimonio conmovedor provino de un joven llamado Rafael. Después de un periodo difícil, en el que enfrentó una depresión severa, buscaba formas de restaurar su paz interior y reequilibrar su hogar. Fue entonces, durante una novena inspirada en las enseñanzas del Padre Pío, que descubrió esta práctica. Con fe y constancia, comenzó a colocar agua y sal debajo de su cama, orando siempre con profunda confianza. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera una transformación en su propia mentalidad. La casa, que antes parecía opresiva, se convirtió en un refugio. Describe cómo empezó a despertarse, sintiéndose más energético, más sereno, y que incluso sus oraciones cobraron nuevo vigor. Fue un pequeño paso, pero abrió las puertas a un viaje espiritual más profundo. Estas historias nos recuerdan algo esencial. No estamos hablando de magia ni de un truco místico. Nos encontramos ante un gesto de fe, inspirado por un santo que comprendió como pocos los entresijos de la batalla espiritual que afrontamos cotidianamente. El Padre Pío siempre enseñó que la oración, cuando va acompañada de acciones concretas, se convierte en un escudo poderoso, y la práctica del agua salada es uno de estos gestos, expresión visible de nuestra confianza en Dios y de nuestro deseo de consagrar nuestro hogar a su protección. Es fascinante ver cómo actitudes simples, cuando se llevan a cabo con la mente abierta y el corazón vuelto hacia arriba, generan una verdadera transformación en nuestra vida diaria. Y no es solo el medio ambiente el que cambia, nosotros mismos cambiamos, la fe se renueva, la esperanza se fortalece y la presencia de Dios se hace más notoria en el ritmo de nuestras vidas. Pequeñas acciones, grandes bendiciones. Así se construye el viaje espiritual, paso a paso, con verdad y profundidad. Quienes lo han vivido lo atestiguan. La fe lo transforma todo. Y cuando estamos dispuestos a vivir esta verdad con sencillez y confianza, el impacto es inconmensurable. Ahora, realmente quiero saber si este tema está hablando a tu corazón. Si ya has sentido o te gustaría sentir esta renovación espiritual en tu hogar, escribe en los comentarios la frase "Mi fe fue renovada" y continúa normalmente con la explicación. Y si el mensaje de hoy te trajo claridad o despertó algo en tu corazón, haz lo siguiente. Deja en los comentarios la frase "Estoy contigo hasta el final". Así sabré que seguiste cada detalle de este contenido y que seguimos juntos en este camino de fe. Y si sentiste que estas pautas realmente pueden ayudarte a transformar el ambiente de tu hogar, deja tu like. Esto demuestra que este tipo de contenido tiene sentido para ti y también nos ayuda a llevar estos mensajes a quienes más lo necesitan. Y si quieres seguir aprendiendo y fortaleciendo aún más tu vida espiritual con prácticas sencillas y profundas, aquí hay un video que complementa este tema y te inspirará aún más. Haz clic y quédate conmigo allí. Nuestro viaje apenas comienza.